Los poderes ocultos, escrita por Adrián Guillén y leída por su autor, Adrián Guillén. 1. Las alas del avión vibran a medida que los motores desaceleran y el aparato vira para luego enfilarse hacia la pista. Entonces la azafata anuncia por el altavoz la proximidad del aterrizaje y yo me abrocho el cinturón de seguridad mientras mi corazón se acelera a medida que la aeronave desciende. Este es el momento que más temo cuando viajo en avión. El descenso me causa terror. Inevitablemente pasan por mi mente imágenes de destrucción y de muerte. Son segundos nada más hasta que los neumáticos tocan el asfalto y los motores retumban para que la aeronave detenga su carrera sobre la pista. Entonces suspiro y espero el momento a que el aparato se detenga para jalar mi maleta y caminar por el pasillo hasta salir lo más rápido posible del avión y sentirme totalmente a salvo. Es algo neurótico, claustrofóbico. Minutos después de que el avión se detiene en el andén, tomo mi maleta y la arrastro por todo el pasillo, siguiendo a un mundo de gente que se desplaza en la misma dirección, sumidos cada quien en sus pensamientos, en sus propias historias. Cada cabeza es un mundo, pienso y sonrío. Yo, al igual que todos, voy ansioso por encontrarme con la mujer que un día conocí a través del Internet, rogando a todos los santos porque su aspecto físico sea el mismo que me había mostrado en línea. La tecnología está tan avanzada que sinceramente desconfío de las imágenes filtradas, más filtradas que un café expreso. Pero al llegar a la sala bien iluminada y con pisos relucientes y brillantes, miro a muchas personas congregadas portando pancartas con los nombres de las personas que esperan. Entonces la veo ahí, al fondo, reconociéndola al instante. Es la misma persona que he visto por mi computadora. Sara es una mujer muy guapa, esbelta y con unos pechos grandes, que me sonríe al verme, mostrando una dentadura blanca y unos labios carnosos y rojos. Mueve de un lado a otro el cartel con mi nombre escrito en letras muy grandes para llamar mi atención. Mi corazón se acelera y camino rápidamente hacia ella, y en unos cuantos segundos nos fundimos en un fuerte abrazo y un beso. Sara es muy joven, de estatura baja, tez morena, clara y cabello largo, castaño, oscuro y lacio. Bienvenido, me dice con una voz dulce, y después camina hacia la salida entre la multitud. Yo la sigo hasta llegar a su coche estacionado en uno de los cajones. Su auto es un bocho viejo destartalado. El motor es nuevo, me dice al ver mi cara de desconcierto y ríe a carcajadas, mientras camino detrás de ella con la intención de admirar su descomunal trasero, que se bambolea al ritmo de sus tacones. Así empezó la historia de amor que, según mi apreciación a primera vista, iba a ser la mejor historia de mi vida. Hasta que empezaron los problemas y me di cuenta que estaba completamente equivocado, porque resultó ser la más efímera de todas. Afortunado en el amor, desafortunado en el juego, reza el sabio refrán, pero en mi vida había sido todo lo contrario. En los sorteos que celebraban en mi trabajo por cualquier motivo, Navidad, Día del Padre, siempre resultaba ganador de algo, una licuadora o una batidora o un televisor y hasta un refrigerador. Y también en las apuestas me iba muy bien. Y no se diga,
en las garitas de las ferias, cuando me colaba sin un peso en la bolsa, pero al fin lograba ganar infinidad de peluches o alcancías de yeso. Pero en el amor me iba muy mal. Cada relación que emprendía con alguna mujer terminaba en una decepción. Por esa razón vivía tan solitario como un pez beta. Pedí consejos con amigos, recibí terapia con psicólogos y hasta fui con curanderos y tarotistas para ver si cambiaba mi suerte. Pero nada, siempre era lo mismo, decepción tras decepción. 2 años habían pasado desde mi última separación, una relación tormentosa desde su inicio, a pesar del esfuerzo por hacer las cosas cada vez mejor. Entonces juré no volver a intentarlo nuevamente, hasta que supe de esa aplicación de internet, Tinder. Solo entras y te suscribes, es fácil y rápido contactar con chicas y también con no tan chicas, me platicó Javier, un amigo del trabajo. Esa noche, picado por la curiosidad, abrí el Tinder y con mano temblorosa tecleé para aceptar las condiciones que imponía su uso. Pronto me sumergí en un increíble y desconocido mundo, insospechado para mí a mis 50 años de vida. Todo para que poco tiempo después me arrepintiera de haber dado ese paso en falso. 2. Desde el momento que entré en contacto con ella, sentí una rara energía recorrer todo mi cuerpo, algo extraño, un ligero cosquilleo que viajó por mis brazos y se refugió en mi sien del lado derecho. Parecía que estaba viviendo un raro sueño, pero lo achaqué a la emoción que sentía al tenerla frente a mí, en cuerpo y alma, y por fin cumplir mis deseos y fantasías anheladas en todo ese tiempo de espera, que poco a poco fueron creciendo cada vez que nos conectábamos a través de la magia del Internet. El pequeño automóvil avanzó por una avenida muy transitada y poco a poco nos fuimos acercando al centro de la ciudad. En unos minutos llegamos a una plaza muy concurrida y después de doblar la esquina detuvo el auto frente a un hotel que a primera vista me pareció de mala muerte. Volteé para mirarla a los ojos, como interrogándola, y ella solamente emitió una leve sonrisa en respuesta. Hoy dormiremos acá, me dijo. Nuestro destino final está a 3 horas de camino, y no quiero arriesgar a que mi viejo auto nos deje tirados en la carretera y tengamos que dormir en el monte. Asentí sin decir palabra y me dejé guiar hasta el cuartucho al fondo de la tercera planta, donde una cama matrimonial con sábanas limpias nos esperaba. Fue nuestra primera noche juntos. Un rato después, cuando la pasión desbordada llegó a su fin, caí rendido por el cansancio y me dormí tan profundamente que no me di cuenta de nada hasta que desperté. Cuando desperté a la mañana siguiente, noté que estaba solo. Me paré para ir al baño y vi que mis maletas no estaban en el rincón donde las había dejado al llegar. Bajé las escaleras para ir a buscarla, pero en la administración me dijeron que yo había llegado solo. Ninguna mujer me acompañaba. No es posible eso, exclamé. Llegamos juntos en un coche viejo destartalado que estacionó ahí, le dije al encargado señalando hacia el pequeño espacio que servía de estacionamiento. El joven me quedó viendo con curiosidad, quizá pensando que estaba pasadísimo de droga o loco. Como no me dijo nada, di media vuelta y regresé a mi habitación. Ahí estaba ella, sentada en el borde de la cama y viéndome fijamente, sin parpadear.
Fruncí el ceño y le comenté entre risas. En la recepción me dijeron que yo había venido solo, que nadie había llegado conmigo. Ella sonrió y no dijo nada, solo pasó el borde de su dedo índice de un lado a otro de sus labios, dándome a entender que mantuviera mi boca cerrada. Esa tarde salimos, o quizás salí solo. De ahí metí la maleta en el viejo automóvil estacionado donde por la noche lo había dejado Sara. Nos subimos, o subí y arranqué, o arrancó echando reversa para salir de ahí. En realidad no sé exactamente lo que pasó, pero el muchacho detrás del mostrador ni siquiera volteó a ver. Según yo, iba en el asiento del copiloto con muchas dudas revoloteando por mi cabeza, dudando si en realidad estaba viviendo esto o solo era un sueño. Pero 3 horas después, serpenteando entre montañas, llegamos a un estrecho valle rodeado de árboles y al fondo divisé una pequeña casa de madera. Era una vieja choza, casi en ruinas. ¿Qué hacemos acá?, le pregunté. Volteó a verme y noté una palidez cadavérica en su rostro, algo que hasta ese momento no había notado, y en sus labios se dibujó una leve sonrisa, nada más indicándome por señas que bajara del coche. ¿Habíamos llegado a nuestro destino?, pensé. Mi corazón empezó a latir rápidamente y mi frente se perló de un sudor fino. Sin embargo, abrí la portezuela del auto y bajé arrastrando la maleta. Luego caminé por el sendero húmedo por la hierba y empujé la puerta de madera que se abrió con un rechinido. Adentro estaba oscuro y frío. Ella se dirigió a una mesita postada en un rincón y encendió el quinqué de petróleo con un cerillo. Contrario a lo que esperaba ver, era una estancia amplia y limpia. Una cama king size tendida con sábanas limpias estaba colocada al fondo, al lado de una chimenea encendida desde donde emanaba un calor agradable. Volvió a verme sonriendo y esta vez la volví a ver hermosa, como siempre la miraba en el internet. Dejé la maleta a un lado sin dejarla de ver y olvidándome de todo la abracé sintiendo su calor y el palpitar de su corazón. Entonces me relajé y todas las dudas que había revoloteado en mi mente se disiparon y en segundos mi cuerpo respondió con una firme erección y nuevamente nos entregamos a la pasión de un nuevo encuentro amoroso. Y al terminar, sin que yo pudiera evitarlo, me entró un extraño sopor. Mis párpados se pesaron y en segundos me quedé profundamente dormido. Por la mañana, cuando apenas asomaba el sol en lo alto de la montaña, desperté. Estaba solo y sentía frío. El catre desvencijado rechinó al moverme. Este armatoste no se parecía en nada a la cama king size en la que había hecho el amor con Sara, y las sábanas limpias y olorosas habían desaparecido. En su lugar solo estaba una colcha raída y maloliente, hecho bola en mis pies. A 5 kilómetros de ahí, un perro echado sobre un montón de hojarasca rascaba inquieto la tierra moviendo su cola de un lado a otro, como si estuviera desenterrando un hueso. De repente detuvo sus movimientos, alzó la cabeza y paró las orejas. Luego olisqueó el aire y ladró 2 veces. Doña Chepa, que en ese momento trajinaba en su cocina, escuchó los ladridos y dejó de hacer lo que estaba haciendo, y 1 minuto después salió de la choza y caminó hasta donde el perro se mantenía en alerta. Doña Josefa era una mujer de edad madura
y sobrepeso extremo, que caminaba balanceando su pesado cuerpo y respirando fatigosamente mientras se acercaba al perro. Al llegar junto a él, le acarició el lomo. ¿Qué pasa, Greñas?, le preguntó dándole palmadas en su cabeza. El perro, como respuesta, volvió a ladrar, mirando hacia los árboles, donde iniciaba el bosque y se extendía hacia el oriente. Creo que por fin ha llegado nuestro hombre, dijo la mujer. El perro, como si entendiera, movió la cola y emitió un quejido de satisfacción. 3. La primera parte de mi vida, desde que tengo uso de razón, hasta los 12 años, la viví en un orfanatorio, si es que así se le puede llamar a ese lugar, un edificio casi en ruinas, donde las monjas se encargaban de dirigir y organizar todo lo necesario para que un puñado de chiquillos desamparados viviéramos y creciéramos hasta alcanzar la edad suficiente para defendernos solos. Cuando pienso en esto, me imagino como si la vida estuviera plagada de trampas mortales y avanzáramos sorteándolas como en un videojuego para ir ganando puntos hasta alcanzar la recompensa, el tesoro codiciado. Cuando cumplí 12 años, decidí que hasta ahí había llegado. Así es que esa noche, después de una tormenta que había dejado a oscuras todo el edificio, tomé 2 camisas y 2 pantalones, los puse en un atillo y salí a la calle brincando la barda que daba hacia un terreno baldío. Sintiéndome libre, caminé sin rumbo ni plan, alejando mis pasos cada vez más, con la intención de no regresar nunca e intentar alcanzar mis sueños. Apenas tenía 12 años, pero ya soñaba con riquezas y poder. Nada más puse un pie en la calle, me alejé corriendo, como escapando de una prisión en la que me encontraba atrapado. No era una prisión, por supuesto. Alguien me había dejado en la puerta del orfanatorio, ahí abandonado y muriendo de frío cuando apenas tenía 3 años. De eso no recuerdo absolutamente nada. Sor Inés me cuidó como si yo fuera su hijo, y a los pocos días ya andaba correteando con los demás habitantes de ese lugar. Con los años supe que alguien me había recogido del interior de un automóvil que había volcado en un barranco y me había traído hasta acá. Fuera y ya lejos del orfanatorio me sentí tan libre que desde ese mismo instante pensé que mi vida iba a ser muy fácil. Pero qué equivocado estaba, porque unas horas después, cuando me moría de hambre y frío, sin tener ni siquiera un mendrugo de pan y una cobija, aunque fuera raída y deshilachada como las que usaban en el orfanatorio, me entró una sensación de arrepentimiento. Sin embargo, ya no quise regresar. Mi orgullo y las ganas de ser alguien en la vida me lo impedían. Empecé a vagar sin rumbo por la ciudad, comiendo lo que encontraba en la basura y durmiendo en cualquier rincón, tapado con cartones o lo que encontraba para no morirme de frío en las madrugadas. Un día decidí abandonar la ciudad y buscar trabajo en algún pueblo donde no pudieran encontrarme si es que me estaban buscando. Dudaba mucho de esto, porque la fuga de un inquilino significaba más comida para los demás. Así fue como llegué a San Quintín, a muchos kilómetros del orfanatorio. Fue una semana de caminar por más de 10 horas diarias. Ahí tuve que pasar por muchos días de hambre y vagancia, antes de que alguien se compadeciera de mí y me ofreciera un trabajo de mozo en su casa. Era una casa grande, muy grande, con jardines y muchos perros y gatos,
Yo me encargaba del jardín y de ellos. Les daba de comer, los bañaba y sacaba a pasear al parque. Las pocas plantas de un pequeño jardín y las colocadas en maceteros en el corredor del orfanatorio me habían dado algo de experiencia en sus cuidados. Así es que no me costó mucho trabajo, y poco a poco me fui adaptando a tal grado que los patrones me llegaron a tomar tanto cariño que un día decidieron financiar mis estudios, desde la primaria hasta la profesional. Y así fue como logré terminar mi carrera de abogado. Los años pasaron pronto y me convertí en un hombre hecho y derecho. La suerte estaba de mi lado y muy pronto encontré un trabajo donde ascendí en los puestos más altos en muy poco tiempo. No cabía duda que una fuerza poderosa estaba de mi lado y me guiaba por caminos favorables. Me casé y divorcié 2 veces y luego tuve infinidad de parejas, pero era desafortunado en el amor. Todo mal en ese aspecto de mi vida, hasta que conocí a Sara. 4. Pero ahora me encontraba en una situación muy extraña, metido en esa casa rodeado de árboles y en un lugar completamente desconocido. Me sentía como atrapado en una trampa y para colmo, ahora Sara había desaparecido. Parecía como si todo hubiese sido un mal sueño, una verdadera pesadilla. Desesperado comencé a llamarla por su nombre, pero no obtenía respuesta, ni nadie acudía a mi auxilio. Entonces salí corriendo para huir, como lo había hecho hacía ya casi 40 años. Me interné por un sendero que descubrí entre la maleza, rodeado por el monte que crecía por todos lados, y muy pronto empecé a descender por un caminito entre los árboles. Al poco rato ya iba empapado desde los pies hasta la cintura, pues la hierba estaba mojada, y a cada paso que daba el agua penetraba en mi ropa. Así caminé más de una hora antes de abortar mi intento de huir, porque la vegetación se hacía tan espesa que sentía como si me estuviera atrapando. Además sentía que estaba caminando en círculos, porque noté que de rato en rato pasaba por alguna zona que ya había visto. Incluso vi las huellas de mis zapatos en el lodo. Entonces di la media vuelta y emprendí el regreso hacia la choza. Caminé y caminé a paso veloz, estresado porque el sol ya se estaba ocultando en el horizonte y la oscuridad comenzaba a invadir todo, pero no lograba llegar a la cabaña de donde había salido. Entonces caí en la cuenta que me había perdido. En poco tiempo la oscuridad impidió que siguiera avanzando y busqué un rincón entre unas rocas para cobijarme y tratar de dormir un poco, pues me sentía muy cansado. Necesitaba recuperar fuerzas y esperar la claridad para buscar por dónde salir de ahí. Pese a la incomodidad por la humedad y el frío, muy pronto me quedé dormido. En la madrugada me despertó el ladrido de un perro. Estaba temblando por el frío, pero me puse de pie y traté de afinar el oído para localizar su procedencia. Se oía muy lejos. A ratos ladraba y a ratos aullaba, y parecía como si se iba acercando hacia mí. Caminé unos metros hacia donde calculé que procedía el ladrido, y luego me detuve porque escuché el murmullo de las aguas que corrían en un arroyo y el croar de unas ranas. No alcanzaba a ver bien porque estaba muy oscuro todavía. Entonces preferí no moverme y esperar. Cada minuto que pasaba el ladrido se hacía más claro,
Evidentemente el perro se estaba acercando y terminaría por encontrarme. Así que me tranquilicé y hasta eché otra cabeceada. Pero pasaron más de 2 horas antes de que notara que algo se movía detrás de unos arbustos. Y segundos después escuché el aullido del perro a unos metros de mí, seguido de la voz ronca de una mujer que jadeando gritaba: «Por fin llegamos, Canelo», dirigiéndose al perro. «Nos costó mucho trabajo encontrarte, muchacho», me dijo la mujer en cuanto me vio acurrucado entre unas rocas y tiritando de frío. Era una anciana gorda y de baja estatura, que se movía balanceando el cuerpo de un lado a otro mientras respiraba ruidosamente y tosía por el esfuerzo. Se acercó a mí y me palmeó la espalda antes de dejar caer su gordo trasero en un tronco tirado en el suelo a mi lado. «No te asustes, muchacho», me dijo viendo mi cara. «Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Bueno, te conocí cuando eras apenas un bebé, pero no te había visto ya ahora que eres adulto. He seguido tus pasos prácticamente desde que naciste». Me quedé callado, solo tragué saliva y esperé a que la anciana continuara hablando. «Yo te traje al mundo», me dijo, y sonrió mostrando su dentadura chueca y amarillenta. Luego se pasó la mano por su arrugada frente y aclaró: «Bueno, no vayas a pensar que soy tu madre. Yo fui la que atendió el parto y cortó el cordón que te conectaba a tu madre. En ese entonces yo era joven y fuerte y asistí a tu mamá sin titubear». Creo que está mejor dicho así, y carraspeó. Cuando me decía esto, puse más atención, puesto que yo no sabía nada acerca de mi madre. En mis recuerdos nunca ha estado ella. Así es que le pregunté muy intrigado: «¿Entonces conoció usted a mi madre?». La mujer volvió a carraspear y tosió antes de comenzar a contarme. «No conocí precisamente a tu madre, solo la vi una vez. Pero las cosas no iban bien en esa época. Cuando naciste, tu padre era fugitivo de un poderoso magnate. Junto con tu madre, a punto de parir, tuvieron que huir de la ciudad y refugiarse en el bosque si querían conservar sus vidas. Y tu vida, por supuesto. Yo era una muchacha joven y con fuerzas para corretear entre los árboles y tirarme clavados en la poza», dijo, y sonrió señalando con el brazo extendido para indicarme el sitio donde estaba esa poza. Me estaba quitando la ropa para meterme al agua cuando escuché los pujidos de una mujer y me asusté. Pero como si fuera un gato, no pude controlar mi curiosidad por saber qué estaba pasando ahí y caminé despacio hacia donde provenía el sonido. Y antes de descubrir lo que era, un grito desgarrador de la mujer, seguido del llanto de un bebé y algunos pájaros que salieron volando asustados, me indicaron de qué se trataba. Entonces corrí hasta acá, en ese mismo lugar exactamente donde ahora estás parado, y vi a la mujer. El bebé se retorcía chillando ahí todavía conectado con el cordón. No me dio miedo ni asco. Corté un trozo de bejuco y agarré el cordoncito nacarado y pegajoso, y luego lo machaqué con una piedra y lo amarré con el trozo de bejuco. Tomé al bebé en mis brazos y lo llevé corriendo a mi casa para pedir auxilio. Cuando mis vecinos llegaron a rescatar a tu madre, ella ya había muerto dejando un charco de sangre a su alrededor. La primera impresión que tuvimos fue que se había desangrado por el parto, pero cuando la levantaron se dieron cuenta que tenía un orificio de entrada por una bala en el pecho. Alguien la había matado. Unos días después, los chuchos se encargaron de descubrir otro cadáver tirado entre el monte,
como a unos 50 metros de ahí. También tenía una herida por un balazo en el pecho. Después supimos. La policía nos platicó de lo que había sucedido. Lo que siguió después fue como un sueño, un mal sueño, porque todo terminó en tragedia. 3 hombres armados entraron a nuestras casas y acabaron con casi todos. Yo milagrosamente me salvé de morir. La bala solo me rozó en el cuero cabelludo y me libré de morir porque fingí estar muerta. Y después que todo quedó en silencio, corrí a buscarte al consultorio del doctor, pero ya no estabas ahí. Te habían llevado esos desgraciados. Vámonos de acá. Luego te sigo contando, me dijo la señora del caminar ondulante. Y yo la seguí detrás sin abrir la boca y muy inquieto por lo que hasta ahora me había contado. Después de haber caminado 1 hora entre los árboles del bosque, llegamos a un pequeño claro, donde al fondo se levantaba una casa de adobes y techo de tejas, que en un tiempo fueron coloradas. Ahora con el verdín se veía sucia y abandonada, pues muchas líneas de tejas estaban en desorden, y nadie se había tomado la molestia de arreglarlas, quizá en años. La puerta de madera chirrió cuando la empujó, y de la parte de arriba se desprendió un trozo de adobe, que con el zapato lo hizo a un lado. Pasa, muchacho, me dijo, siéntate ahí, dijo, y señaló un tronco perfectamente cortado y bien asentado en vertical en el piso. La mujer con paso ondulante, que hasta ese momento no sabía cómo se llamaba, se dirigió a la cocina, donde ardían algunos leños ya casi consumidos, y sobre ellos puso una cafetera de peltre, y en pocos minutos tenía listo un aromático café, que me ofreció en un pocillo de peltre. Soplé para enfriarlo un poco y me lo bebí en sorbos, mientras observaba el trajín de la señora, que iba de un lado a otro haciendo quién sabe qué cosas. Yo creo que solo estaba haciendo tiempo, porque un rato después vi que el perro echado a mis pies paró las orejas y salió corriendo hacia el patio trasero. Luego escuché que ladraba y también unos pasos que se iban acercando a la casa. Este es Martín, me dijo la mujer cuando tuve frente a mí al hombre que había llegado. Martín era un anciano de unos 80 años, su cabeza cubierta con un sombrero de paja que dejaba ver a los lados unos pelos blancos, usaba un bigote canoso amarillento y ralo, y la barba de unos 3 días resaltaba en su cara arrugada, con unas ojeras colgadas como nidos de pájaros. El hombre sonrió mostrando su dentadura incompleta y me tendió la mano. Me da mucho gusto conocerle, me dijo. Sacó una cajetilla ajada de cigarros a las extra y me ofreció uno. Yo negué con un ademán rechazando la invitación. Tomó uno entre sus labios y lo encendió con un cerillo cubriendo la flama entre las palmas ahuecadas, para que no se apagara al tiempo que aspiraba con fuerza. Luego soltó una bocanada de humo y tosió, carraspeó y expulsó un gargajo amarillento. Y luego me habló. Lo que te voy a contar parece algo irreal e inventado por nosotros, pero no estamos locos. Y si te hemos traído hasta aquí es para darte lo que te corresponde, dijo el anciano, y volvió a carraspear. Todo sucedió hace ya casi 50 años. Volteó hacia su mujer para que ella aprobara el dato, y doña Chepa asintió. 5. El ruido de la motocicleta cuando el doctor llegaba y entraba por el camino polvoriento del pueblo avisaba a la gente que el doctor ya había llegado.
Todos lo esperábamos con ansias, porque él se iba todos los fines de semana, desde el viernes por la tarde y regresaba en su motocicleta el lunes, al mediodía. Pero en cuanto llegaba, dejaba la moto y la mochila en el pasillo del centro de salud y se ponía a trabajar, atendiendo hasta el último paciente sin descansar un momento. Así le diera las 10 o las 11 de la noche. Pero el día que sucedió la tragedia, se veía que traía algo en la mente. Todos los que esperaban se dieron cuenta de eso, porque estaba pálido y con la mirada perdida. En cuanto llegó, dejó su motocicleta y la mochila en el pasillo, como siempre lo hacía. Pero luego se encerró en su cuarto y estuvo ahí por más de 2 horas. Algunos no quisieron esperar, y los que se quedaron lo hicieron por pura necesidad. Estaba como ido, dijo una mujer. Miraba sin mirar y caminaba lento como sonámbulo. Pensamos que estaba drogado y creo que sí lo estaba, porque lo que hizo después nos lo confirmó. Pidió que alguien fuera a la casa de la Chepa, la gorda, y se trajera a su hijito, que lo quería ver, porque unos días antes había estado enfermo. Eso me extrañó, porque el niño ya estaba bien, ya andaba correteando en el patio de su casa. Pero yo misma fui y se lo traje, dijo la señora. No había pasado ni 10 minutos cuando escuchamos la tronazón de las balas. Yo me metí debajo del escritorio del doctor junto con él y el bebé. Y cuando se acabó el ruido salimos a ver lo que había pasado. Entonces el doctor fue con el niño y se lo entregó a un hombre que traía un rifle en la mano. Este lo tomó en los brazos. Como el doctor se resistió a entregarlo en el último momento, el hombre le soltó un puñetazo en la quijada, que lo mandó al suelo, noqueado boca abajo en el polvo. Y luego se llevó al niño en un coche negro, el mismo carro que encontraron en el barranco como 5 días después, con el hombre muerto de un balazo, pero sin el niño. Él desapareció sin que se supiera nada después. Eso fue lo que contó la señora a los que habíamos sobrevivido. Lamentamos tu pérdida, sobre todo la Chepa, que ya te había agarrado mucho cariño. Y desde entonces empezamos a indagar tu paradero, pero nunca supimos de ti, sino hasta hace algunos años. Me dijo doña Chepa. Te estarás preguntando cuál es el motivo de interés para que te buscáramos. Mira, me dijo la señora mostrándome un rollo de papel ajado y amarillento. No entiendo, dije, y ella me lo ofreció. Yo lo tomé y lo extendí con mucho cuidado para no estropear lo que tenía escrito ahí. Toda la sabiduría y el poder es para ti. Por tu boca pasará y la fuente te debe llenar. Eso era todo lo que estaba escrito en ese papelito. Doña Chepa sonrió y me dijo, por increíble que parezca, este papel lo traías empuñado en tu manita cuando naciste. Negué con un movimiento de cabeza. Eso es imposible, le dije. Doña Chepa me quedó viendo sin replicar y continuó. Yo también lo pensé. ¿Pero de dónde había salido? Si yo lo vi desde que saliste, traías la mano empuñada y ahí traías el papelito. Tuve la precaución de guardarlo así, tal y como lo traías, metido en una bolsita como un pellejo adherido a la palma de tu mano. Con el tiempo ese pellejito se secó y quedó duro y tieso, pero ahí dentro el trozo de papel se ha conservado intacto. Nunca imaginé que tuviera tanto valor y mucho menos que alguien vendría para tratar de robártelo.
No sabía qué poder podría guardar, pero no por nada lo trajiste desde el vientre de tu madre. Por eso lo metí en un tubo de lata donde guardo mis documentos importantes. Bueno, nada más el acta de mi nacimiento y otro que avala esta casita como de mi propiedad. Y ahí lo dejé, olvidado, hasta muchos años después, cuando en un sueño supe lo que debía hacer con él. Pero para entonces, desgraciadamente, tú ya no estabas con nosotros y no sabíamos dónde encontrarte o si estabas vivo. Por eso buscamos la manera de investigar tu paradero. No sabíamos qué había pasado contigo. Soñé que tú serías como el profeta Ezequiel, el de la Biblia. Me quedó viendo y sonrió. Bueno, no exactamente como ese profeta, pero algo así. ¿En el libro de Ezequiel lo has leído? Me preguntó. No, respondí. Bueno, ahí cuenta que a Ezequiel se le apareció Dios en una forma muy extraña, con ruedas y cuatro cabezas, y que le dio a comer un papel donde estaba escrito todo lo que debía profetizar al pueblo de Israel. Advertencias y amenazas, creo yo. La semejanza contigo es que también te tienes que tragar ese papel, pero para que adquieras un poder que solo tú podrás ejercer, hacer que los muertos vuelvan a vivir con sus huesos resecos y descarnados, que se vuelvan a juntar, y sobre todo que los que estén enfermos los puedas sanar. Eso soñé también, y por eso te buscamos. Me quedé pasmado con esa declaración, preguntándome la razón del por qué tendría que hacer eso. Doña Chepa me leyó el pensamiento y agregó, yo tampoco sé para qué quieren que hagas eso, ni a quién le interesaría, pero eso fue lo que soñé. 6. Antes de meterme el trozo de papel en la boca, lo extendí y volví a leer, pero ahora solo decía, todo el poder para ti, serás dueño de todo y de todos. Tragué saliva. Hice una bola con el papel y lo tiré lo más lejos que pude. Esto es una estupidez, le dije a la señora, y me di la vuelta para salir corriendo de ahí. Sin embargo, tropecé con algo invisible y caí de bruces. Doña Chepa y su marido me ayudaron para ponerme de pie. Me sacudí los pantalones y suspiré bajando la mirada. Creo que no habrá otra opción, les dije y sonreí. Tomé el papel con mis dedos temblorosos y sacudí el polvo adherido a su superficie, mientras la señora me acercaba un vaso con agua. Creo que necesitaré una jarra llena para poder pasar esto, le dije y sonreí. Doblé el papel hasta confeccionar un pequeño bulto, lo más pequeño que pude, para pasarlo a mi boca y poder tragarlo. No había necesidad de hacer eso, porque en cuanto lo puse sobre mi lengua, se disolvió en una fracción de segundos, dejándome un regusto dulzón en la lengua. No sentí absolutamente nada en los minutos siguientes. Doña Chepa y su marido me miraban expectantes, pero nada sucedía. Entonces ella fue a la cocina y nos sirvió sendos platos de cocido de res que humeaba en el fogón de leña. Estaba riquísimo, el caldo con verduras de toda clase y hasta un trozo generoso de plátano, combinado con el hueso y la carne de la parte donde comienza la cola de la res, era delicioso. Una taza de café de la olla fue el colofón de esta deliciosa comilona. Luego me senté en el sillón y me quedé dormido. Había sido un día de emociones y estaba tan cansado que no desperté sino hasta la mañana siguiente, con el canto de los gallos y el ladrido de los perros.
Algo suave aterciopelado me rozó en los pies, y luego escuché el maullido cerca de mi oído y el ronroneo suave de un gato. Parecía mi gato Mateo. Abrí los ojos y me puse de pie un poco asustado. ¿Todo había sido un sueño? Me pregunté y recordé claramente todo lo que aparentemente había vivido. Pensé que estaba en mi casa, en mi recámara, pero noté que no estaba ahí, envuelto en mis sábanas limpias y olorosas. Más bien me encontraba en una habitación oscura y fría, donde solo un rayo de claridad se colaba a través de una rendija del techo. Sobresaltado bajé de la cama y al abrir la puerta me encontré con un panorama un poco desolador. El patio polvoso y lleno de piedras estaba circuncidado por una cerca de alambres de púas, sostenidas por troncos secos y que apenas se mantenían en la vertical. Un árbol seco al fondo era lo único vivo que estaba allí, y una triste lagartija se cruzaba en mi camino. Tragué saliva y con el corazón agitado me preguntaba qué era lo que estaba haciendo ahí, sin saber qué hacer ni a dónde ir. No sé exactamente cuánto tiempo pasó antes de que escuchara a lo lejos el ruido de un motor, un ruido conocido por mí, que poco a poco se fue acercando, hasta que vi el polvo del camino que se levantaba por el movimiento del bochito destartalado que venía hacia mí. ¿Sara? Me pregunté. La hermosa mujer me sonrió al quedar exactamente frente a mí. Era ella, Sara, más bella que nunca. Hola, guapo, me dijo como si nada hubiese pasado, como si no se hubiese ido de mi lado desde hacía tanto tiempo. ¿Dónde te metiste? Me dijo sin dejar de mirarme. Llevo dando vueltas por los caminos buscándote. 7. Subí al coche y lo cerré de un portazo. Me acomodé en el asiento y mientras ella volanteaba sorteando los baches del camino y miraba el polvo del camino revolotear alrededor, le platiqué todo lo que había vivido en los últimos días. Pero ella no me creía, negaba con movimientos de cabeza a cada palabra que yo le decía. No puede ser, me decía a cada rato. Creo que todo eso lo soñaste. Algún bicho te picó y su veneno te hizo delirar, o te hizo mal algo que comimos en el camino, porque solo han pasado 2 horas desde que salí a buscar algo para desayunar, y cuando regresé ya no estabas. Entonces me asusté, porque pensé que te habías arrepentido de estar conmigo y te habías ido. Comencé a buscarte por los alrededores, y al no ver ni tus polvos, subí al bocho y empecé a recorrer los caminos. Primero al que va al pueblo de donde venimos, luego al de las rancherías que están por acá cerca, pero nada. Hasta que se me ocurrió asomarme por ahí, donde te encontré. Ahí donde está esa casa vieja, abandonada. La verdad no sé cómo llegué hasta ahí, le dije, pero lo que sí recuerdo muy bien es todo lo que me pasó y lo que me dijeron esos dos ancianos. Ella frunció el ceño y se quedó callada. Al cabo de unos 40 minutos llegamos a una casa grande de ladrillos con un corredor amplio al frente y techo de tejas. Los jardines que circundaba la construcción rebosaban de plantas llenas de flores. Nada comparado con la cabaña donde habíamos pasado la noche, y mucho menos con la casa abandonada de donde había yo despertado esa mañana. El lugar era hermoso y sus habitaciones limpias. Ahí nos recibió una señora morena y regordeta, que sonrió al verme como si me conociera desde hacía mucho. Yo bajé la mirada un poco avergonzado y continué mi camino por el corredor, siguiendo a Sara.
8. Esos fueron los días más felices de toda mi vida. La compañía de Sara me resultó grata y placentera. Dedicamos la mayor parte del tiempo a amarnos, a veces con mucha pasión y a veces con tanta ternura que apenas rozábamos nuestros dedos en nuestros cuerpos. Sexo tántrico, me repetía a cada rato y me enseñaba. Cada vez me enamoraba más de ella, aún viviendo en esa soledad que se respiraba en medio del bosque. Más de 10 semanas habían pasado de eso, y como si estuviera embrujado, ya me estaba olvidando de todo. Pero el aburrimiento y la monotonía de vivir en ese lugar comenzó a hacerme estragos, y me empecé a sentir inquieto. También a ella la noté así, con cierto dejo de impaciencia. Así es que decidí plantearle la posibilidad de regresar a la ciudad. Le propuse viajar 1 o 2 veces al año a San Cristóbal, que era la ciudad más cercana. Era pequeña pero hermosa. Ahí podríamos convivir con algunas personas y hacer amigos. No me contestó y se fue a la cocina para hacer la comida. Un rato después me acerqué, atraído por el olor delicioso del caldo de res que humeaba sobre el fogón. La combinación de olores que se desprendía era un elixir para mis sentidos. Mis tripas empezaron a protestar. Me senté a la mesa y disfruté de lo que me había servido en el plato. Un caldo humeando, amarillento y ligeramente grasoso, donde estaban sumergidos trozos de chayotes, zanahorias, yuca y repollo, y 2 porciones grandes de carne con hueso, que ella me explicó se trataba de la parte proximal de la cola de una vaca. Las tortillas recién sacadas del comal era el complemento perfecto. Por lo visto, estos alimentos eran los preferidos por muchos en toda esa región, porque esta era la segunda vez que comía lo mismo. Estaba terminando mi ración cuando empecé a sentir un ligero temblor en las manos y alrededor de mis labios. Pensé que era efecto del picor de los chiles, pero había comido demasiado y hasta ni me podía mover. Me paré con cierta dificultad y caminé hacia el baño. En el trayecto sentí un leve mareo, se me oscureció la vista y segundos después perdí el conocimiento. Desperté al sentir el olor del alcohol que penetraba en mis fosas nasales, mientras Sara me frotaba enérgicamente la nuca, zarandeando de un lado a otro mi cabeza. Alcé la mano para indicarle que parara de hacer eso, y fui recobrando poco a poco la visión, que en ese momento la tenía muy borrosa. La imagen de Sara se fue aclarando, y entonces vi que no estaba sola. Detrás de ella se encontraban de pie doña Chepa y su marido Martín, quienes me miraban atentos y sonreían. Me saludaron con un ademán y yo les contesté el saludo de la misma forma. Sara volteó para ver quién había llegado, pero ella no vio nada. ¿A quién saludas?, me preguntó. En ese momento los 2 ancianos ya no estaban ahí. Esa fue la primera vez que vi a personas muertas. Supe que estaban muertas porque cuando le describí a Sara a las 2 personas que había visto paradas detrás de ella, se puso pálida y comenzó a sudar. Ellos eran mis abuelos, me dijo. Pero ellos fallecieron ya hace mucho tiempo. Murieron en un accidente. 9. Cuando terminé de contarle a Sara todo lo que me había sucedido, suspiró y se rascó su cabellera suelta. Desde un principio sospeché que algo raro estaba pasando, pero nunca me imaginé que fuera algo así, me dijo. Esto es algo sobrenatural, algo maquinado desde el más allá. ¿Y ahora?
¿Qué vamos a hacer? Me preguntó. No lo sé, respondí. Supongo que alguien desde el más allá me lo dirá, dije, soltando una carcajada. Y no estaba tan errado, porque unas noches después, cuando Sara ya estaba dormida, escuché un ruido detrás de la puerta, algo así como unas garras resbalando por la madera de la puerta, como si un animal arañara queriendo entrar. Entonces me asomé para ver, abrí despacio la puerta del cuarto y con mucho cuidado para no hacer ruido, pero ahí afuera no había nada. El pasillo estaba oscuro y solo se filtraba la tenue luz de la luna. Caminé hacia el patio, el aire frío penetró a mis pulmones y me hizo toser. Eso espantó a algo que estaba escondido tras las sombras, porque alcancé a ver que ese algo se deslizaba desde el fondo. Permanecí atento a cualquier movimiento, y unos segundos después escuché una voz que murmuraba detrás de mi oído derecho. Camina por el sendero hasta el árbol que crece a mitad del camino. Al pie de su tronco tienes que hacer una fogata. Volté para ver quién me estaba hablando, pero no había nadie. Supe que esa era la respuesta a la pregunta que me había hecho Sara. ¿Qué vamos a hacer? Por lo que no dudé en obedecer y con paso vacilante caminé en la oscuridad, hasta que me topé con el grueso tronco del árbol que crecía en medio del camino, obstruyéndolo. Sus ramas se mecían por la fuerza del viento, produciendo un rechinido al rozarse entre ellas. Un rayo de luz de la luna se filtraba y alumbraba un pequeño espacio pedregoso. Entonces tomé varias piedras y las dispuse en un círculo. Junté unas ramas secas y las coloqué en el centro. Luego le prendí fuego con unos cerillos que casualmente llevaba en la bolsa. La llama se avivó a medida que le iba colocando algunas hojas secas, y pronto la llamarada creció y alumbró todo alrededor, saltando infinidad de chispas por efecto del aire que soplaba, y poco a poco se fueron condensando hasta formar la figura de un hombre alto y delgado que brillaba con la misma intensidad de las llamas. Estaba cubierto con una capa y portaba una cabellera larga y desordenada que hacía juego con una barba entrecana. El anciano alargó el brazo y metió la mano en medio de la llama y sacó algo de ahí. En ese mismo momento, el fuego se extinguió y todo quedó sumido en la oscuridad. Pero inmediatamente, como si alguien hubiese accionado un interruptor de energía eléctrica, la figura del hombre se encendió, como si fuera una lámpara, produciendo una luz blanca y brillante. Alargó el brazo y me entregó lo que había sacado de las llamas. Era una piedra redonda y negra del tamaño de un limón. La tomé entre mis manos temblorosas, sintiendo que un calor emanaba de ella. Mientras la observaba, vi de reojo que la figura del hombre se iba desvaneciendo poco a poco. Al momento no supe qué hacer, solo me quedé callado, viendo que todo volvía a quedar a oscuras. Las estrellas en el cielo se encendieron y pude vislumbrar el sendero que debía tomar para regresar a la casa. Me encaminé hacia allá, portando en mi mano la piedra que para esos momentos ya se había enfriado. Pero al llegar, vi que la casa había desaparecido. De ella solo quedaban cenizas y algunos trozos de madera que aún humeaban y echaban chispas que volaban al soplar el viento. Corrí asustado gritando el nombre de Sara, pero no obtuve respuesta. Otra vez se había esfumado. O quizá estaba bajo los escombros ardientes.
Me puse como loco a retirar todo lo que podía con mis manos, pero mi esfuerzo fue en vano. No la encontré. Agotado y a punto de desfallecer, me alejé, buscando un lugar donde descansar y esperar a que amaneciera. Y muy pronto me quedé profundamente dormido. 10. Cuando desperté, estaba acostado sobre un montón de hojas. La humedad traspasaba mis ropas y estaba helado. Tiritaba por el frío, pero hice acopio de fuerza y me puse de pie. Luego pasé la vista por el pequeño valle buscando el sitio donde estaba la casa, pero no había rastros de ella en toda su extensión, ni siquiera restos del incendio que había presenciado la noche anterior. Por ahí solo crecía hierba y monte. Me rasqué la cabeza intrigado. Con esta ya eran varias veces que alguien me estaba cambiando el panorama de mi vida, de la noche a la mañana. Y para colmo, Sara había vuelto a desaparecer. En ese momento me acordé de la piedra que el hombre antorcha me había colocado en la mano. Se me había caído mientras dormía, así es que sin pensar en otra cosa me puse a buscarla entre la hojarasca. Mis dedos se enterraban separando las hojas secas y húmedas que me habían servido de lecho. Busqué en cada centímetro del lugar sin hallarla. Y ya me estaba resignando a su pérdida cuando noté un destello de luz entre unas raíces, en el fondo de un pequeño agujero. Era la pequeña piedra que seguía siendo negra, pero brillaba emitiendo una luz amarillenta. Metí los dedos y la jalé. Al tocarla sentí un ligero cosquilleo, como si vibrara. La puse sobre la palma de mi mano y una rara sensación circuló desde mi mano reptando debajo de mi piel, por todo el brazo y mi cuello hasta llegar a mi cabeza. Ahí sentí como una pequeña explosión de energía y empecé a sudar. Pero esa sensación desapareció en pocos segundos y luego todo quedó en calma. En ese momento empecé a escuchar el ruido normal de la naturaleza, el trino de los pájaros y el zumbido de los insectos que volaban entre la hierba. Me sentí muy solo y perdido en medio de esa vegetación. Así es que decidí que lo mejor era alejarme de ahí antes de que llegara la tarde. Caminé siguiendo el camino por donde supuestamente habíamos llegado y avancé unos 500 metros antes de darme cuenta que el camino se convertía en un estrecho sendero, cubierto por la maleza y apenas visible. Seguí por ahí ascendiendo por la ladera del cerro durante horas, hasta que por fin, cuando ya oscurecía, llegué a la cima. Caminé unos 200 metros hasta llegar a un acantilado, y desde ahí vi a lo lejos las luces de un caserío en la parte más baja. Entonces decidí pasar la noche ahí para evitar algún accidente. Busqué un lugar para guarecerme del frío y me acomodé lo mejor que pude. No dormí bien, en parte por la emoción de estar próximo a un poblado donde vería a más gente y me podrían auxiliar para llegar a mi destino. Tenía en mente regresar a mi ciudad desde donde había comenzado esta aventura. El canto de los gallos y el ladrido de algunos perros me despertaron. Empezaba a clarear cuando emprendí el camino de bajada hacia el pueblo. Y una hora después estaba en la entrada donde un letrero colocado en un poste rezaba: Bienvenido a Tenejapa. 11. Tenejapa, un pueblo pequeño habitado por gente ladina, que así le llamaban a las personas que no descendían de indígenas y que por lo regular vivían en el centro del pueblo.
Y también vivían indígenas, celtales que habitaban los alrededores, las laderas de los cerros y hasta en las zonas más altas de esas grandes montañas que lo rodeaban. Caminé por la calle hasta la iglesia que se alzaba a unos 50 metros de donde salió un hombre fortachón, vestido con la indumentaria típica del lugar. Caminó hacia mí. ¿Qué busca por acá?, me dijo uno muy amable, quizá con la intención de intimidarme al notar que no era de ahí. Vengo de la montaña, le dije. Me he perdido y busco la manera de regresar a mi ciudad. El indígena me quedó observando mientras yo notaba una sombra revoloteando a su alrededor. Él no se había dado cuenta de eso, y yo tampoco sabía de qué se trataba, hasta que caí en la cuenta que ese hombre tenía muy mal aspecto. Estaba pálido, y su cara abotagada daba la impresión de que se estaba derritiendo. Alargué mi brazo para rozar su cara con mis dedos, y él hizo un movimiento hacia atrás, pero alcancé a tocarlo por una fracción de segundos. Pero eso bastó para enterarme de lo que estaba padeciendo. Fue algo muy raro, porque nunca en mi vida había sentido algo así, y tampoco era médico, y no sabía absolutamente nada de enfermedades. Sin embargo, supe de dónde provenía ese poder, porque al momento sentí algo caliente en la bolsa del pantalón. Era la piedra negra que en esos momentos vibraba con mucho poder. Como autómata tomé la piedra entre mis dedos y se la pasé rápidamente en todo su cuerpo. El hombre estaba parado, casi petrificado por la sorpresa, y dejó que yo avanzara en mis movimientos. Unos segundos después, sus facciones cambiaron. Le volvió el color a la cara y desapareció la hinchazón de su cara. El indígena se dio cuenta de eso. Se miró sus brazos y sorprendido se alejó corriendo. Esa fue la primera vez que experimenté una cosa de esas y supe que era el poder de la piedra. No pude salir de ese pueblo por mucho tiempo, porque muy pronto la gente empezó a buscarme, ahí mismo, en el portal de la presidencia municipal, donde el indígena que después supe que se llamaba Lucas Santis, me había llevado. Esos días fueron una locura, porque corrió la voz que un curandero poderoso había llegado al pueblo, y corrió por todas las zonas colindantes, en las rancherías y parajes cercanos. Incluso hasta llegó a los pueblos más alejados, como Cancuc. Yo no hacía nada, solamente utilizaba la piedra pasándola por todo el cuerpo del enfermo, y como por arte de magia, pues realmente era magia, se curaban. 2 días después de mi llegada, ya tenía una casita donde vivir. Una casita humilde con paredes de madera, techo de láminas, piso de tierra pisonada y un fogón donde se mantenían encendidos los tizones para darme calor. 2 señoras celtales me asistían en todas mis necesidades. 12. Ya han pasado 42 años desde ese entonces. Y a mis 92 años de vida, sigo siendo un hombre solitario, dedicado a cuidar la pequeña piedra que algún ser supremo me encomendó y que después de todo me ha dado tantas satisfacciones. Mis ojos, al igual que mi vida, se apagan poco a poco y siento que el tiempo se me acaba. Pero estoy satisfecho porque sé que ya está en marcha el nuevo mecanismo para que aparezca mi sustituto, ya que en algún lugar del mundo está creciendo el que algún día continuará con esta misión, y quizá en estos momentos sus padres estén preguntando
del por qué ha nacido con una nota adherida a la palma de su mano y qué significado tendrá eso de que toda la sabiduría y el poder es para ti. Por la boca pasará y la fuente te debe llenar. O quizá aún está viviendo lo que yo viví antes de que a alguien le sea revelado en un sueño la misión encomendada, tal y como a mí me sucedió.